Esta es una sige del Rebbe del volumen 17 del Likutei Sijes, de las charlas del Rebbe. Esta sige en particular, el Rebbe la dijo en Tafshin Lamed Zayin, 1977, un día de Aharon Shel Pesach, el último día de Pesach. Y discute, por supuesto, asuntos de Pesach. El original está en Yiddish, vamos a ir leyendo y traduciendo, como hacemos siempre. Der Yom Tov Pesach wird angerufen mit drei Namen. El Yom Tov de Pesach, la fiesta de Pesach, tiene tres nombres. Aleph, el primero. In Teure Shebiksav, en la Torah escrita, wird angerufen Chag HaMatzot. En la Torah escrita, la Torah misma dice la fiesta de las Matzot. ¿Veis? El segundo nombre, Nusach HaTfila, hat men koivea gegeben, Chag HaMatzot azeh, Zman Cheiruseinu. En el texto de la Tfilá, nuestros sabios fijaron, que decimos que estamos en la fiesta de Matzot, que se llama el tiempo de la libertad. Zman Cheiruseinu, el tiempo de nuestra libertad. Gimel, 3. In Lashon Razal, in Lashon Bnei Adam, werden euch alle 7, 8 Tag angerufen mit Namen Chag HaPesach. En las palabras de nuestros sabios, y también la gente en general, llama a los 7, en Eretz Israel son 7 días, fuera de Eretz Israel son 8 días, con el nombre Pesach, Chag HaPesach. Nadie dice, che, ¿a dónde pasás el ser de Chag HaMatzot? Pesach, la gente dice Pesach. Estos son entonces los tres nombres, adjetivos, digamos, que tiene la fiesta. Matzot, Chag HaMatzot, Matzah, Heirus, libertad, Pesach. Podemos decir que esta fiesta tiene un punto central, un contenido fundamental, un dinekuda antal trainionim, y este punto central tiene 3 asuntos, y por eso tiene 3 nombres. Hay una nekuda solo, hay un punto central de lo que es Pesach, pero este punto central tiene como si fuesen 3 perspectivas. Que se expresan estos 3 puntos fundamentales de la fiesta de Pesach en estos nombres mencionados. Y dado que el orden en el cual aparecen las cosas en la Torá también es Torá, el orden mismo es parte de la Torá. O sea, Hoirá, enseñanza, tenemos que aprender algo del orden en que están las cosas. Kumtois surge. Asdi drei nemen. Surge entonces que estos 3 nombres y todos los asuntos y enseñanzas que cada uno de estos 3 nombres tienen, vienen o van de acuerdo a la importancia que tienen estos 3 nombres. Dijimos Toiro, ¿sí? Vamos a ver. Primero que nada viene el concepto de la fiesta de las Matzot, Chag HaMatzot. O si es del nombre, que este es el nombre que la Torah escrita le da a la fiesta, Chag HaMatzot. Después viene el asunto de nuestro tiempo de libertad. Que esta es la forma que nuestros sabios le dieron a esta fiesta. La traducción literal de lo que dice el Rebbe es una expresión que está en el Talmud. La moneda, Matveya es una moneda, Matveya. Y la moneda antiguamente, hoy en día también en realidad, tiene una forma que se le imprime a la moneda, se le graba. El cuño. Claro. Entonces, Matveya Shetabu Jajam es como el cuño con el cual acuñaron la moneda nuestros sabios. Anshe Knesset Agdoila, los personajes, los hombres de la gran asamblea, es betfila, y ellos fijaron que en el rezo, digamos, el tiempo de nuestra libertad. Undernoch y después Chag HaPesach, la fiesta de Pesach, es an ongenommener Nomen in Lashon Razal und Lashon Bnei Adam. Es el nombre aceptado, digamos, tomado en las palabras de nuestros sabios y en las palabras de la gente común, todo el mundo. Ese es el Seider. Quiere decir que, de vuelta, Pesach es algo que no sabemos qué es algo que tiene 3 expresiones, y en ese orden, Chag HaMatzot, primero Matzah, después viene Heirus, después viene libertad, y después viene Pesach, o sea, lo que fue que quiere decir Pesach. ¿Veis? Segundo capítulo, digamos. El tiempo de la salida de Egipto es, como está explicado en la profecía de Yehezkel,
desde el capítulo 16 en adelante, ¿qué es Pesach para el pueblo judío? Leidas Am Israel, es el nacimiento del pueblo judío. Esto es Pesach. Esto es lo que significa en general la fiesta de Pesach. Es el momento en que nace el pueblo judío. La razón por la cual llamamos a este evento el nacimiento, porque un pueblo no nace, yo qué sé, una persona nace, un pueblo, ¿qué es el nacimiento de un pueblo? Ist nicht nur, weil der Mond ist gewesen die Zeit, wenn Iden seinen gewonnenen Volk. No es solamente, ¿no? ¿Por qué llamamos nacimiento? No es solamente porque fue el momento en que en la práctica el pueblo judío nació como pueblo, se volvió un pueblo. Pues todos passt zu sagen, Habdil, euch bin andere Völker. Esto lo podemos decir también, salvando las diferencias, al respecto de otros pueblos. El pueblo de acá en cierto momento, el pueblo de allá en cierto momento. Entonces, ¿por qué decimos el nacimiento del pueblo judío? Porque a través de la salida de Egipto, no solamente nació el pueblo judío, sino que el pueblo judío se transformó en una cosa nueva. Metzius Hadash es una existencia novedosa, nueva, que antes no existía. Podemos decir al respecto de los pueblos, esto pasa con todos los pueblos de la tierra, que se juntó un grupo de gente, en general está ligada a una tierra, a un lenguaje, yo qué sé, los vikingos vivían ahí en el norte de Europa. ¿Por qué? Porque estaban todos ahí en la misma tierra y los identifica la fuerza, los rubios, los ojos celestes, lo poderoso, el norte, el frío. Estas cosas son todas relacionadas con la idea de los vikingos. ¿Okay? Pero no es que en el momento que se juntaron 10, 20, 30, 50 tipos, estamos hablando hace más de 1000 años, ¿sí? 2000 años. Más de 1000 años, sí, por eso. Años, por eso. Cuando se juntaron este tipo, de repente se transformaron en algo nuevo porque eran todos vikingos. No, eran tipos que vivían ahí. Y la verdad es que un tipo que vivía en la península ibérica no tenía nada que ver con los vikingos. Y probablemente ni sabía que existían esos personajes ahí. Igual no llegaron a tener nunca sentimiento de nacionalidad común. Ok, yo dije vikingo por decir uno cualquiera. Sí. Los de Islandia eran una cosa, otros sí, que estaban en Noruega eran clanes, familias. Claro. Sí. Correcto. Pero bueno, agarré ese porque se me cruzó ese por la cabeza. Pero sea como fuere. Es un ejemplo interesante porque no se llega a formar un pueblo nunca. Correcto. No somos una nación de así, claro. No se vuelve una cosa novedosa. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, es algo nuevo. El objetivo, y esto está en la Torah escrito claramente, el objetivo, acá el Rebbe pone una nota muy importante, muy interesante, yo lo puse en algún otro video ahí en YouTube. El momento de la salida de Egipto es el comienzo de la conversión de Bnei Israel, los hijos de Israel, para volverse el pueblo judío. Todos los personajes que salieron de Egipto, más allá del Erev Rav, la mezcolanza de gente que salió con ellos, no importa, los descendientes de la casa de Jacob, digamos, no eran más que eso, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Eran una familia, digamos, en común, pero no eran un pueblo, y no eran judíos tampoco. Suena loco esto que estoy diciendo, ya lo sé, pero técnicamente hablando no eran judíos. Recién, a partir de la entrega de la Torá, es que existe el pueblo judío, que esa familia que eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se transforman completamente en un pueblo judío. El comienzo de esa conversión es en la salida de Egipto. Incluso, entre paréntesis, de ahí se aprende cuando el pueblo judío pasa por el mar de juncos, ¿sí? El Kriyas Yam Suf, la apertura del mar, de ahí se aprende que un ger para convertirse tiene que ir a la mikve, pasa por el mar. ¿No ves? La gente pasaron por el mar. Después hay un korban también, una ofrenda que Moshe Rabbeinu hace. Se aprende que el ger tiene que traer una ofrenda. Hoy en día no hay ofrenda, no hay templo, entonces no se hace. Pero en teoría, cuando se construye rápidamente en nuestros días el Beis Hamikdash, está todo lo que hay ahí en fila para traer la ofrenda que corresponde. Hoy en día soy Geirin Gmurim, igualmente son conversos totales, completos, absolutos, plenos, está todo bien, porque igualmente no se puede hacer la ofrenda esa. Y después está el concepto del bris. El pueblo judío nos hacía el bris en Mitzrayim. Se hicieron el bris después, y después Yoshua después nuevamente les hizo el bris. Incluso en el desierto tampoco se hacían el bris. Y ahí se aprende las leyes de cómo se hace un ger, cómo se hace un converso.
de la salida de Egipto. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la salida de Egipto? El objetivo y la plenitud absoluta de la salida de Egipto era la entrega de la Torá, como dice Moshe Rabbeinu, se lo dice varias veces a Paroi, cuando salga este pueblo de Mitzrayim, de Egipto, sirvan a Dios sobre este monte. O sea, el objetivo de la salida de Egipto, y de vuelta Moshe se lo dice varias veces a Paroi, al faraón, era recibir la Torá. Ese es el objetivo. Para eso salimos. El Rebbe pone entre corchetes: esta es una de las explicaciones por las cuales la fiesta de Shavuot, que viene después de Pesach, la fiesta de Shavuot, que se llama Zman Matan Toiraseinu, el momento de la entrega de la Torá, ¿cómo es fijada la fiesta de Shavuot? Es la única fiesta en la Torá que no tiene día. Pesach es el 15 de Nisan, Sukkot es el 15 de Tishrei, Rosh Hashanah es el 1 de Tishrei, Yom Kippur es el 10 de Tishrei. Shavuot no tiene fecha. ¿Cuándo es Shavuot? 50 días después de Pesach. Que hoy en día siempre Shavuot es el 6 de Sivan, pero en la época en la que el Beis Din, el juzgado, decretaba cuándo empezaba Rosh Chodesh, podía ocurrir que Shavuot caiga 5, 6 o 7 de Sivan, de acuerdo a cómo eran los cálculos, de acuerdo a cómo fue el mes anterior, etcétera, etcétera. Bien, hoy en día cae 6 de Sivan, esto está fijo, pero en la Toira originalmente, Haga Shavuot, la fiesta de Shavuot, que es el momento de la entrega de la Torá, se define de acuerdo a contar 7 semanas a partir de Pesach, para indicarle hoy a Shavuot, Matan Toira, Iza Hemshech, Yetzias Mitzrayim, Leidas Am Israel. ¿Por qué es así en la Toira, que Shavuot es 50 días después de Pesach? Para mostrarte claramente que Shavuot es una proyección de Pesach. No es una fiesta independiente. Vos tenés Rosh Hashanah, es el 1 de Tishrei. Sukkot es el 15 de Tishrei. Es en el mismo mes, qué lindo. Pero no están, a pesar de que uno puede buscar relaciones y bueno, todas las fiestas de Tishrei, como son todas en el mismo mes, tienen una relación, qué lindo. Pero en realidad, Sukkot es Sukkot y Rosh Hashanah es Rosh Hashanah. No están absolutamente y directamente relacionadas. Son dos fiestas diferentes. Pero acá no. Shavuot es una proyección de Pesach. Shavuot es 50 días después de Pesach. ¿Cómo sabemos cuándo es Shavuot? Fíjate cuándo es Pesach. ¿Por qué? Porque Shavuot es el momento de la entrega de la Torá. Pesach es el comienzo del pueblo judío, el nacimiento del pueblo judío. Y de vuelta, este nacimiento del pueblo judío dependía su plenitud, digamos el final del nacimiento, con la entrega de la Torá. Están relacionadas, Pesach y Shavuot. Esto era un corchete. Volvemos al texto. Entonces, esto quiere decir lo siguiente: Leidas am Israel is verbunden mit dem, was sie werden a teurer Volk. El nacimiento del pueblo judío está directamente relacionado con la idea de que somos un pueblo de Torá. Teurer Volk. Volk es un pueblo. Somos un pueblo de Torá. Der ganze Mahus von Eden, euch als Yochid, ist Torah. La esencia del pueblo judío, y el rey pone entre paréntesis, incluso de cada individuo del pueblo judío, es Torá. Esto es lo que nos define como pueblo. Esto es lo que nos hace un pueblo. Y esto, en la historia, esto es lo que el rey está explicando, en la historia de la entrega de la Torá, salida de Egipto en Pesach, entrega de la Torá en Shavuot, la entrega de la Torá, como el rey dijo, es lo que hace plena, completa, termina el nacimiento del pueblo judío. En otras palabras más simples, la Torá hace al pueblo judío. ¿Estamos? No hay pueblo judío sin Torá, no existe. Una cosa así, ¿eh? Puede llamarse otra cosa, pero no pueblo judío. Otro corchete. Vamos a saltear el corchete a propósito. Damit werden musbar die drei nehmen, Chag HaMatzes, Chag Zman Chag HaPesach. Con este concepto del nacimiento del pueblo judío, dependiendo de la Torá, etc., vamos a explicar los 3 nombres de la fiesta de las Matzot, el momento de la libertad y la fiesta de Pesach. Zeidriknois die drei Tnuois. Und in dem Seder Davke, was fordert sich, que de Oifzuton a Metzius Hadasha. Cada uno de estos nombres expresa uno de los 3 movimientos, dice el Rebbe, Tnuois, movimientos, y en este orden que se requieren para generar un nuevo pueblo.
cada uno de estos tres nombres. Si falta alguno de estos detalles, no podés formar un pueblo nuevo. ¿Estamos? Obviamente Rebbe no lo explicó, toda la charla es para explicar esto. Volvemos al corchete. Und die Metzius Hadasha ist nicht nur der Fall, was in Golus Mitzrayim seine nicht gewähnt in der Schfala Matzah bei Yisrael und seinen Bemeila mit Zadatzmam nicht gewähnt kein Kelim aufzunehmen teuro. Y esta cuestión de una nueva existencia del pueblo judío a partir de la salida de Egipto y la entrega de la Torá, etcétera, como ya fue explicado, no es solamente porque en el exilio en Mitzrayim, en Egipto, el pueblo judío sufría mucho, estaban humillados, trabajando duro, etcétera, y por lo tanto, automáticamente, por las dificultades de vivir en Egipto, no estaban preparados para recibir la Torá. Podrían haber recibido la Torá. Lo que Rebbe está planteando es, vos me querés decir que podrían haber recibido la Torá en Mitzrayim y ahí ser un pueblo nuevo. ¿Qué? ¿Me decís que la salida de Egipto era fundamental para generar un pueblo nuevo? Así, entregarle la Torá en Mitzrayim y van a ser un pueblo nuevo en Mitzrayim. No, dice Rebbe. De ninguna manera. Era fundamental salir de Egipto para transformarse en un pueblo nuevo. Es verdad, ahora voy a explicar, la plenitud de esta transformación es en la entrega de la Torá. Pero sin la salida de Egipto no podía haber entrega de la Torá. No existe Shavuot sin Pesach. ¿Por qué? Adraba. Todo lo contrario, Zainendik in mentes sharetuma y Zeir matzav geven benigut zu teure kedusha. Todo lo contrario, nunca podrían haber recibido la Torá en Egipto, porque el pueblo judío, como dicen nuestros sabios, en el Zohar, en la mística judía, qué sé yo, Kabbalah, estaba hundido en 49 portales de impureza en Egipto. Incluso, ya lo hablamos muchas veces también, si el pueblo judío se hubiese quedado un instante más en Egipto, se hubiesen perdido. Chao. Se hubiesen hundido en los 50 portales de impureza, de donde no se puede salir, y a otra cosa. Pero el pueblo judío en Egipto estaba en 49 portales de Tuma, y automáticamente su situación era opuesta totalmente a la Torá y a la santidad, etc. Entonces, aparentemente, no podrían haber recibido la Torá ahí en Egipto. No el Beikar, sino que fundamentalmente, Mitzadem vos Toiro is etzloi eimun shashuim chemda gnusa shegnusa lach sie is in ganze Reche von Ibrahim. Is deriver, ahora traduzco. Dices by Eden para los, ahora vamos a volver para atrás, sino que fundamentalmente por el hecho de que la Torá es cercana a Dios, estos son versículos, es cercana a Dios, es el placer de Dios, es el tesoro oculto que está oculto para él, para Dios. La Torá trasciende totalmente las criaturas, está por encima del mundo, por así decir, y esto lo hemos charlado muchas veces. La primera palabra de la Torá es Breishis. Breishis, Rashi explica ahí que se divide en dos palabras, Beis, Reishis. La Beis es dos y Reishis es fundamental. Entonces cuando uno lee de vuelta el primer versículo de la Torá es Beis Reishis, por dos cosas fundamentales, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuáles son las dos cosas fundamentales por las cuales Dios crea los cielos y la tierra? ¿Qué dos cosas a lo largo de todo el Tanaj se llaman Reishis? La Torá y el pueblo judío. Quiere decir que el mundo fue creado para que el pueblo judío cumpla la Torá y las mitzvot en el mundo. En Bekitsur, en resumen, la idea que se puede extraer de esto en forma práctica es, no existe, no tiene sentido que un Yehudí diga, mi situación en la que yo vivo me impide cumplir Torá y mitzvot. El mundo fue creado para que vos cumplas Torá y mitzvot. Automáticamente el mundo no puede ser una oposición a que vos cumplas Torá y mitzvot. No puede ir en contra de su propia esencia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El universo entero fue creado para que cumplas Torá y mitzvot. Ay, porque Marte está muy lejos, yo no puedo cumplir Torá y mitzvot. Marte fue creado para que vos cumplas Torá y mitzvot. Entonces no puede ser una oposición para eso. Marte puede decir cualquier cosa. Entonces con esto vemos que la Torá en realidad está por encima del mundo. Para que pueda existir, esto suena loco, pero así está escrito en las palabras de nuestros sabios, para que un Yehudí se pueda poner tefilin, y los tefilin están hechos de cuero de vaca, pues tiene que haber una vaca. Entonces yo me creo la vaca para que el Yehudí pueda ponerse tefilin. Pero para que la vaca pueda pastar, tiene que haber pasto, y tiene que haber tierra. Bueno, entonces yo creo el mundo para que pueda haber una vaca que se pare sobre la tierra, sobre el pasto, y venga un Yehudí, la degolle, le saque el cuero y haga tefilin. El mundo fue creado para cumplir mitzvot. Esto es lo que está planteando el Rebbe. Quiere decir que la Torá, con todas sus mitzvot, incluso precede al mundo.
Por eso en la Kabbalah está escrito, en el Zohar, Dios observa la Torah y crea el mundo. ¿Qué quiere decir? De vuelta, si los tefilin tienen que ser de vaca, porque la Torah dice que los tefilin tienen que ser cuero de vaca, tengo que crear vacas. Entonces va Dios y crea vacas. La Torah dice que no se puede comer tal animal, ¿no? Tiene que existir tal animal, ¿no ves que la Torah dice que no se puede comer? Entonces la Torah es previa incluso al mundo. Hay otra frase de nuestros sabios también, Alpaim Shara Kamatoria Le Oilam, 2000 años vino la Torah antes que el mundo, que no son años concretos, años de tiempo, sino que son niveles. No, sea como fuere, la Torah es Ingantz Nechus Ibrahim, está totalmente por encima de las criaturas, de la creación, un deriver, y por lo tanto, y se es Bayidn, para los Yehudim, Vizeizainen le mata, und dazu noch in Mitzrayim, gewen a davar chadash legambre. Es ist nicht in sehr Geder. Para los Yehudim, como ellos están aquí abajo en este mundo, cuerpo y alma, concretos, y más aún, en Egipto, la Torá era algo totalmente novedoso, que no está, en hebreo se dice Geder, Geder es definición, no está dentro de la definición de lo que es un Yehudí. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Esto es un corchete, pero es un corchete importante, donde el Rebbe lo que plantea es lo siguiente. Yo está construyendo toda una idea basada sobre que el pueblo judío tenía que salir de Egipto para recibir la Torá. Y el Rebbe mismo pregunta en el corchete, ¿no? Dale la Torá al pueblo judío en Egipto. ¿Qué tanto lío? No, el estado de Yehudí no es un estadio. ¿A qué llamas un estado? Es un estado. No. Voy. Baruch Dayan Ares. No es un estadio, o sea, Yehudí, Ivrí, Israelí, o sea, todos son estadios. No. De Ivrí, de Eber, pasar, de un estado a otro estado. Eiveranar, Yoshua, Seijem, sí. No. ¿No? No. Porque, entonces, Hay una. Vamos a hacer una cosa. Termino esto y vamos a eso. Sí. Vamos a eso. El Rebbe lo que está planteando acá en este corchete es: la Torá es algo que trasciende totalmente el mundo. La Torá está totalmente por encima del mundo. Automáticamente, el punto acá no es si el pueblo judío estaba en Mitzrayim, no estaba en Mitzrayim, estaban hundidos en Tuma, en impureza. El punto es, en la situación en la que se encontraba el pueblo judío, era imposible que reciban la Torá, porque la Torá es algo totalmente novedoso, totalmente trascendental sobre lo que es el mundo. No tiene relación ni siquiera con el mundo. Por eso el Rebbe pone acá la palabra Geder. Geder significa definición. Un ejemplo sencillo. Si yo estoy hablando de un concepto, esto es un ejemplo que está del Tanya, si yo estoy hablando de un concepto intelectual, una idea racional, por ejemplo, matemática, la sumatoria, 1 más 1 es 2. Tomamos dos unidades del mismo tipo, porque no puedo sumar manzana con naranjas, del mismo tipo que yo, aplicamos esta operación que se llama suma y da un resultado determinado. Yo puedo decir, ¿entendiste? Y vas a responder sí o no, bueno, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Sí, entendí, no entendí. Pero no puedo decir, ¿lo tomaste, lo agarraste? ¿Cómo agarrar? La sumatoria no se puede agarrar. Es una cosa abstracta. No tiene nada que ver con agarrar o no agarrar. ¿Lo pisaste? ¿Pisaste la sumatoria? ¿Cómo pisaste? Yo puedo pisar la tierra, puedo pisar esto, aquello. No puedo pisar la sumatoria. No está en el mismo Geder. No está en el mismo mundo, en el mismo universo. Uno es un universo intelectual, racional, de pensar que si la sumatoria y las unidades y los tipos y qué sé yo. Y el otro es un universo material, donde yo piso cosas, agarro cosas, etc. Son diferentes dominios. ¿Estamos? La Torá, su esencia, no tiene nada que ver con el mundo. Trasciende el mundo. El mundo material que nosotros vivimos es un dominio diferente al mundo de la Torá. Es otra cosa. Nada que ver. Nada que ver. Entonces no es que el pueblo judío no podía recibir la Torá porque estaban en Egipto. No, dice el Rebbe.
el pueblo judío no podía recibir la Torá, porque la Torá es algo totalmente diferente a lo que es el universo. Está en otro gather, en otro dominio, en otra definición, en otro universo. Entonces no era posible que Dios dé la Torá antes de que el pueblo judío salga de Egipto. El resto de las hijas lo va a explicar. Pero era necesario este paso de salir de Egipto. Era necesario la matzah, era necesario la libertad, en ese orden, y era necesario Pesach. Vamos a ver qué significa. Ahora, paréntesis, lo que vos mencionás. Hay una clásico error. La gente confunde, por ignorancia, ¿sí? Ignorancia. La gente confunde Yehudí con israelí. Israelí es una persona de ciudadanía israelí, que nació en Israel, puede ser judío o no. Hay árabes que son israelíes, ciudadanos israelíes, y hay cristianos que son ciudadanos israelíes, y está todo bien, son ciudadanos de un país determinado que emite un pasaporte, etcétera, etcétera. Ese es israelí. Yehudí es una persona que tiene un nefesh elokis, un alma divina. ¿Por qué? Porque su mamá era judía, entonces nació judío, o porque se convirtió, como corresponde, al judaísmo. Automáticamente es un Yehudí, que puede ser israelí o puede no ser israelí, puede ser argentino. Es común, es ignorancia pura, ¿sí? Es común, la gente te pregunta, ¿pero vos sos argentino o judío? No, disculpame. Yo nací en el hospital italiano en Buenos Aires, ¿sí? En Juan Domingo Perón, entonces se llamaba Cangallo y no sé qué, yo no me acuerdo. Yo nací ahí, soy porteño, nací en Capital Federal, ni siquiera se llamaba Gran Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal. Yo soy argentino, me guste o no me guste. Soy judío, también me guste o no me guste, y en realidad viene primero judío que argentino, no importa. ¿Por qué? Porque mi esencia es que soy yehudí. Yo puedo vivir en Estados Unidos y ser yehudí, puedo ser ciudadano de Estados Unidos y ser yehudí. Quiere decir que el judaísmo no depende de la nacionalidad, no tiene nada que ver. Soy argentino y está todo bien y comemos empanadas el 25 de mayo, buenísimo. Pero no tiene nada que ver con la esencia de lo que soy. Porque podría ser yankee, podría ser estadounidense y tiramos cohetes el 4 de 4th of July, el 4 de julio. Y sigo siendo yehudí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, la definición de un yehudí, el Rebbe está tocando en ese punto igualmente. La definición de un yehudí es que tiene una neshama, tiene un alma. Nefesh elokis, un alma divina. Que es una porción de Hashem en lo alto, bueno, ya tendrá toda su definición. Pero eso es un yehudí. Abraham Avinu se lo llamaba Abraham ha-Ibri, con Ain. El Abraham el hebreo. ¿Qué es un hebreo? Un hebreo, Ibri era Me'eiber Anar, está en la cadena de Pesach, Me'eiber Anar, Yashua Beiseijem, Me'eilam Taerach. Del otro lado del río estaban tus padres y qué sé yo, qué sé cuánto. Del otro lado del río. Esto hace referencia a que Abraham vino de lo que hoy es Siria, por ahí, por detrás del Éufrates. De ahí vinieron tus padres, del otro lado del río. Qué sé yo, qué sé yo. ¿Por qué? De vuelta, porque Abraham nació ahí y vino hacia Eretz Canaan en aquella época desde Eiber Anar, del otro lado del río. ¿Sí? Eso es Ibri. Hoy por hoy no tiene una importancia, digamos, espiritual decir soy Ibri o no soy Ibri. Podés discutir si sos yehudí o no sos yehudí. Sos israelí o no sos israelí, sos argentino o no sos argentino. Pero Ibri como que perdió un poco la... Perdió el énfasis semántico. Claro, no tiene... Porque en la práctica ninguno de nosotros nació en Eiber Anar, del otro lado del río. A lo sumo serás uruguayo y naciste del otro lado del río de la Plata. Claro, pero tiene... No, en realidad, sí, puede ser. Irak. pero en realidad la raíz es que venía, o sea, pasamos el Nahar Yardén en las raíces. Pero Ibri no se refiere al Yardén, ¿eh? No, digo, pero Eber, o sea, hicimos Eiber, un pasaje. Sí. Para entrar al Pero Ibri se refiere no al Yardén, al Éufrates, al Pras. Al Pras, no al Peraz. No al Yardén. No. Encontramos en el Tanaj igual, no es muy común, y si no me equivoco, es en un solo lugar, yo tampoco soy experto, Yoina, cuando el profeta Yoina
cuando le preguntan, está en el barco ahí, en la tormenta, le preguntan, che, ¿quién sos vos? ¿De qué pueblo sos? ¿Qué sé yo? Le contesta, Ibri Anoiji, Pesayem Ani Yarei. Yo soy Ibri, yo soy Me'ei-Branar, del otro lado del río, y yo temo a Dios. Y ahí los marineros que estaban ahí dijeron, ¿qué pasa? ¿Quién es este tipo? Es un tipo especial. Bueno, después lo tiran al mar, yo qué sé, toda una historia larga de Yoina que no le importa. Pero no aparece mucho en el Tanaj, soy Ibri. Aparece Abraham Ibri, eso sí, Me'ei-Branar, del otro lado del río. Pero un tipo que se identifica así, hola, yo soy Ibri. No hay mucho. Pero bueno, cerramos paréntesis. Vamos a avanzar. Entonces, ¿qué significan estos tres pasos, estos tres movimientos en la Sija del Rebbe? Así lo llama. Estos tres movimientos de Matzois, Hagamatzois, Zman Jeruseinu y Pesach, que son tres movimientos fundamentales para el nacimiento del pueblo judío. ¿Y por qué justamente en ese orden? Wird man das verstehen durch der Dogma von dem Seder wie Rav lernt mit der Talmid advar Seichel, so welche der Talmid allein mit seinem Seichel kann nicht zu kommen. Vamos a entender esto cuando entendamos primero el orden, la forma en que un maestro estudia con un alumno un concepto que el alumno por sí mismo, por su propio intelecto, no puede llegar. Entonces viene el maestro y le dice, esto es así. Si vos agarras un L de primer grado y esperás que él solo aprenda a sumar, no sé si va a llegar. El maestro le enseña, bueno, este es el método, esta es la herramienta, la forma, etc. Y el nene aprende. Es decir, para el alumno hay algo nuevo, totalmente, un concepto totalmente novedoso, que el alumno nunca lo pensó y solo tampoco lo hubiese pensado. Nicht weil hat bei Aher nicht gehört, no porque no necesariamente lo escuchó, no, o sea, no lo escuchó, no porque el estudiante no escuchó esto que es nuevo, sino que está por encima del dominio de este estudiante. Esto es lo que quiso un concepto nuevo. Concepto nuevo no es algo que nunca escuchaste, es algo que está por encima de tu capacidad de llegar a una cosa así. Hasta que el maestro lo amigabilice. Hasta que viene el maestro y le dice esto es así. Y ahí viene la transposición didáctica. Bien, ¿cómo funciona que el maestro le enseña al alumno un concepto al cual nunca podría haber llegado solo? Lo primero que es necesario es que el estudiante se anule. El estudiante se anule, tenga bitul. Que Maimar Hazal, como dicen nuestros sabios, como dicen nuestros sabios en el Talmud, un estudiante sentado frente a su maestro, sus labios tienen que estar virtiendo mar. Mar es como mara, ¿cómo se llama? La bilis. Tiene que estar sufriendo, temblando. Merirus, dice Rashi, amargura, porque tiene temor. No temor de que tiene miedo de que el maestro le va a pegar, Has Shalom, Dios libre y guarde, sino que tiene que estar totalmente anulado. Ahora silencio total, el maestro va a hablar. Esta es la primera condición. Porque de vuelta, si el alumno no está escuchando, si el alumno está paveando, hablando, etc., no va a aprender nunca. Entonces, el primer paso es cerrar la boca y prepárate para lo que el maestro va a decir. Warum mit seine Koiches und Seichel können nicht aufnehmen dem Seichel Hadash, porque con su propia capacidad del alumno y su propio intelecto, el alumno no puede tomar este concepto nuevo, porque está por encima de su propia existencia. Ese concepto es algo totalmente novedoso. De vuelta, no porque no lo escuchó, porque trasciende la capacidad del alumno de llegar a ese concepto. Dav capítulo, justamente la anulación, Nit Metzius, lo opuesto del ser, lo opuesto de la existencia propia, y Zakli es un recipiente para esto. Y como dicen nuestros sabios, Kli Reikan Magzik, un recipiente vacío puede contener. ¿Qué está diciendo el Talmud? Vos necesitas un Talmud del pueblo judío de miles de años de sabiduría para que te diga que un vaso vacío puede contener. Está diciendo pavadas, todo el mundo lo sabe. Mirá, te das cuenta, está vacío, puede contener. No
lo que está diciendo el Talmud es, si vos estás vacío de vos mismo y te preparás para escuchar la clase que te va a dar otra persona que sabe más que vos, entonces la clase te va a llegar. Si vos venís a la clase lleno de vos mismo, no vas a poder contener nada. Si ya estás lleno de vos. Por eso el primer paso es bitul, anulación. Der Nochover muss sich der Talmid mistal sein zu Bannehmen die Svara. Después, una vez que el maestro le habló, el estudiante tiene que esforzarse para tomar, digamos, para incorporar esta cosa nueva, esta lógica nueva. Y para esto, el alumno tiene que utilizar su propio cerebro. Ahora es el movimiento opuesto absoluto. Ahora vos tenés que ser vos y tenés que usar tu cabeza. Una vez que el maestro le dijo al alumno la información, el alumno ahora tiene que incorporarla, la escuchó y tiene que empezar a trabajar con su propia cabeza. Ahora ya no es más momento de escuchar, digamos, en silencio. Ahora es momento de trabajar con la cabeza. La persona carbure, como quien dice, la persona piense, discuta consigo mismo, discuta con su compañero, qué dijo el maestro, cuáles son las implicancias de lo que dijo, cuáles fueron las palabras exactas que dijo, etc. Y esto es lo opuesto del bitul. Al revés, ahora tenés que ser vos. Zusammen damit, was davka kli reikal maxi, que te Rebbe explica en un corchete, junto con el concepto de que un recipiente vacío es que es capaz de contener, un sesover zaina kli, también uno tiene que ser un recipiente. Es verdad, tiene que estar vacío, pero tiene que haber un recipiente. El Rebbe Rashab tenía una expresión. A cop que me nit arifstellen, algo así era. Para que vos le puedas enseñar a una persona, la persona tiene que tener cabeza. Si la persona no tiene cabeza, yo no te puedo poner una cabeza sobre tus hombros. Olvídalo. Tenés que tener un cerebro. Es verdad, tenés que hacer silencio para escuchar. Pero tenés que tener un cerebro. Si no tenés cerebro, que no hay nada que escuchar, no hay nada que hacer. Entonces, junto con el concepto de que la persona tiene que ser un recipiente vacío para poder escuchar, a su vez tiene que ser un recipiente. Una kli shalem y un recipiente pleno, completo, porque si el recipiente tiene agujeritos, entra por un oído y sale por el otro. El recipiente tiene que estar lleno, sin huecos. Ningún agujero, ningún hueco que anule la función de este recipiente. Si yo tengo un vaso y el vaso está todo agujereado abajo, pues no se llama vaso, no sirve para nada, no contiene líquidos. Un deriver is not genug die Tura von bitul. Por eso no alcanza para estudiar y para aprender solamente el movimiento de anulación, bitul. Yo escucho nada más. No les darf sein at zu Trogenkeit, zu Kabbalah Seichel. Uno tiene que tener una especie de entrega, de ocuparse de aceptar y recibir y escuchar el concepto a klime kabel max. Uno tiene que ser un recipiente que recibe y es capaz de contener. Por ejemplo, ejemplo sencillo, si una persona que no terminó ni la primaria ni la secundaria y no sabe ni leer ni escribir, va a la universidad para estudiar en la facultad de lo que sea, no importa, de medicina, y le dan un apunte para leerse, y va a ser imposible. Porque la facultad de medicina, puede ser cualquiera, la facultad de medicina asume una cantidad concreta de conocimientos previos a partir de los cuales te van a levantar y te van a hacer un doctor. Bueno, buenísimo. Pero tenés que tener una base. Si no tenés ni siquiera la base de poder leer y escribir, ¿cómo vas a ser un doctor? Es imposible. Entonces la facultad de medicina va a decir, tómatela, andate a estudiar, a leer y escribir, terminar la primaria, terminar la secundaria, tenés una base básica, en las palabras del Rebbe, sos un recipiente pleno, listo para recibir, vení a la facultad y te vamos a enseñar a hacer medicina, etcétera, etcétera. Y ahí vas a tener que hacer silencio para que cuando el doctor hable en la clase de medicina vos escuches e incorpores. Pero tenés que tener un mínimo de conocimiento. Ese mínimo conocimiento en el ejemplo es lo que el Rebbe está diciendo acá. Tiene que haber un recipiente pleno, entero, que no esté agujereado para poder recibir. El Tajlis fundar limudis, el objetivo del estudio es a soif, el objetivo del estudio es que al fin y al cabo el estudiante llegue a entender plenamente las palabras de su maestro.
en las palabras literales del Talmud, que la persona, el estudiante, esté en el nivel del maestro. Ese es el objetivo. En la Torá, incluso, hay una expresión de Moinei Abbar. Moinei Abbar es una persona que tiene trigo y no le quiere dar trigo al otro. Mezquino, no le quiere dar trigo al otro. Y el Alter Rebbe utiliza esto, en el Tanya también. La idea es, en la Toira, está muy mal visto el retener conocimientos y no querer dar más. Si vos sabés, sí, si vos sabés, estás obligado a transmitir, a decir. Hay ciertas excepciones. Hay algunos casos, Talmid Jajam puede ser Meshane, puede cambiar 3 cosas, no importa, ¿no? Puede cambiar 3 cosas. ¿Qué cosas? La masijte que está estudiando, la cama donde durmió y los pisa y el ¿cómo se dice? La casa que lo acogió, que lo recibió para estar. Puede mentir en esas 3 cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si vos estás... La alhaja es que vos no le podés preguntar a un maestro sobre un asunto que él no está en ese momento estudiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que no se acuerda exactamente, ¿viste? Yo qué sé, estamos estudiando Gemara Makois y vos venís a hacer preguntas de Gemara Chávez. No, yo qué sé, Gemara Chávez, esperá que me concentre en Gemara Chávez y te voy a responder las preguntas de Gemara Chávez. No estamos hablando de una alajá, un rabino tiene que decirte, está en la ley, o a lo sumo déjame buscarlo, que es kosher también, y después te digo, estamos hablando de una discusión, el rabino dice así, bueno, yo qué sé, pará, ahora estamos estudiando Makois, no Chávez. Entonces, incluso si está estudiando Chávez también, y vos le hiciste una pregunta de Gemara Chávez, el maestro te puede decir que no sabe. Te puede decir que no sabe. Es aceptable. Puede ser por humildad, puede ser porque Payot no está pensando en ese asunto en ese momento y no quiere mostrar que está estudiando ese asunto, lo puede hacer. La cama donde durmió, no me quiero meter en detalles, y la ushpiza, el lugar en donde se hospeda, esa es la palabra, el hospedaje, el lugar donde se hospeda, porque la gente va a empezar a decir, en la casa de tal, podés ir ahí, podés dormir en esa casa. Entonces, para no llenarle la casa a tu huésped, ¿cómo se dice? Anfitrión. A tu anfitrión, gracias. Para no llenarle la casa a tu anfitrión de Talmid Jajam, de gente que duerme en la casa de tu anfitrión, podés decir, no, yo dormí en la casa de otro. Para que no lo molesten a tu anfitrión. Claro. Pero bueno, son casos, excepciones, digamos, donde se acepta que un Talmid Jajam Meshane, dice, cambie sus palabras y no diga la verdad en esos 3 puntos. Pero todos tienen en común que es un retener conocimiento. Claro, pero volviendo a la cosa, volviendo a la cuestión, está prohibido retener conocimiento. Obviamente, de vuelta, si vos estás estudiando con chicos de primer grado, no me vengas con la que mora de Keitz, el chico no entiende nada. Eso no se llama retener conocimiento, se llama enseñarle algo que esté en condiciones el chico de entender. Punto. Eso no se llama retener conocimiento. Retener conocimiento significa que vos estás en condiciones de estudiarlo y el maestro está en condiciones de decírtelo y no te lo dice igual. Eso está mal. Eso está mal. No es aceptable. No es aceptable. Entonces, todo esto era para explicar que el objetivo del estudio es que el alumno esté en el mismo nivel que el maestro. Ese es el objetivo, ¿no? Que el maestro siempre siga siendo maestro. Yo trabajé mucho tiempo como analista de sistemas y era común, muy común. Hoy en día no sé si sigue siendo tan así porque ya la gente está acostumbrada a la computadora, pero antes vos ibas a una empresa para instalar un sistema o incluso recaudar información de cómo funciona el sistema de la empresa para hacer un sistema computarizado y la gente no te quería dar información. No te querían dar información. ¿Por qué? Porque si va a haber una computadora, pensaba la gente, yo ya no voy a ser necesario. Me van a echar. Entonces no te voy a dar información sobre cómo funciona la empresa para ser indispensable. Y a veces entraba un empleado nuevo y también hacía lo mismo. No le decían toda la información, no le decían dónde están los remitos, no le decían dónde hay que llevar esto, dónde va lo otro. Para que el tipo no sepa, lo terminen rajando, lo terminen echando y yo conservo mi puesto de trabajo. En ese ambiente era súper común
sigue siendo lamentablemente común, pero en el ambiente de Torah, ¿cómo no das información que sabes? Si no sabes, no sabes, está todo bien. Pero la información que vos sabés, si te la están preguntando y lo tenés que decir, ¿cómo no lo vas a decir? Porque, de vuelta, el objetivo es que el alumno llegue al nivel de maestro, ¿no? El objetivo no es que el alumno siga siendo siempre alumno, ignorante, y yo soy el maestro que sé todo, y todos me tienen que preguntar a mí. No, ese es el objetivo. Nunca lo es. Un delivery, y por lo tanto, dado que el objetivo es ese, a pesar de que en la situación actual en la que se encuentra el alumno todavía no está en el mismo dominio, digamos, que el maestro y no puede entender absolutamente a su maestro, darf aber bei Talmid sein die Tnua von Arois gehen von der Medida Bagbala von sein Seichel. El alumno tiene que salir, yo salté un párrafo a propósito, el alumno tiene que salirse de su propia limitación, de su propio intelecto, y elevar su intelecto al intelecto del maestro. Tiene que salirse de su propia limitación de alumno y meterse en la cabeza del maestro. Este es el tercer movimiento. Y solamente a través de esto, que el alumno se sale de sí mismo y llega a la cabeza del maestro, que el alumno puede entender y estar al mismo nivel que el maestro. Que tiene que salirse de su posición de alumno. Que los conceptos como son en la cabeza del maestro son totalmente diferentes y superiores a como son en la cabeza del alumno. El alumno tiene que salirse de su propio ser, salirse de su propia forma de entender las cosas para meterse en la cabeza del maestro y entender las cosas como el maestro las entiende. Volvemos al párrafo que yo salteé. El Rebbe está diciendo que en la situación actual en la cual se encuentra el alumno no está en condiciones de entender a su maestro, y es por esto que el maestro tiene que enseñarle al alumno en forma contraída, comprimida, tzimtzum, contracción, reducción. El maestro tiene que reducir la cantidad de información y la forma en que se le da, etcétera, al alumno para que el alumno la entienda. Para que sea de acuerdo, la información que el maestro da al alumno sea de acuerdo a la capacidad intelectual del alumno. Y la profundidad de los conceptos, como son de acuerdo a la mente del maestro, está oculto en la información que el maestro le da al alumno, el concepto clásico de tzimtzum, de contracción, que ya lo discutimos muchísimas veces. Entonces acá vemos tres cuestiones para cerrar, digamos. Cuestión número 1 es bitul, el alumno tiene que estar totalmente anulado. Silencio, el maestro va a hablar. El segundo asunto es metzius, todo lo contrario. El alumno tiene que él mismo pensar ahora, repensar las cosas que escuchó, trabajar con su intelecto. Y el tercer asunto es salirse de su situación y su posición de alumno para meterse realmente en la cabeza del maestro. Y volverse, entre comillas, maestro él mismo. Vamos a ver, ahora vamos a parar acá, pero vamos a ver cómo el Rebbe va a llamar al primero Hagamatzois, al segundo Heiruseinu, nuestra libertad, y al tercero Pesach. En el fondo son los estadios de lo que usted hablaba, me refiero a Shimon. De la historia, históricos. Claro, sí. Pero son niveles. Sí. Son, ¿cómo se llama? Alot. Sí, escalones.